Muy buenas y bendecidas noches. Perdón, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí. Señor, bendito seas. Gracias por el tiempo que dispones para poder leer tu palabra, Señor, para poder conocerte, para poder comunicarla, pero sobre todo, Señor, que nos enseñes a llevarla por obra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das el día de hoy y te pedimos que tu Espíritu esté en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches, Anita. Ya estamos aquí. Una disculpa que otra vez nos volvimos a atrasar un día por cuestiones de horario y de trabajo, pero vamos a aparejarnos el día de hoy. Y comenzamos con el comentario de nuestro hermano Raimundo. Es la segunda carta de los Corintios del 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esta actitud de nuestro Maestro es el ejemplo de entregar su vida a fin de que tengamos la oportunidad de relacionarnos con el Padre Eterno nuevamente y vivir el Evangelio en compañía con todos los que en arrepentimiento genuino conformamos la Iglesia, trabajando en la justicia de Dios, al ser discípulos y siervos firmes, completos y perfectos, proclamando su amor al vivir lo que escrito está. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les ha llamado de las tinieblas, a su luz admirable. Esto refleja la buena conducta para ser piedras vivas, desechando toda maldad, siendo aceptados, declarando todo nuestro testimonio para glorificar a Dios en alabanza y adoración. Aleluya. Bueno, ese es el comentario de nuestro hermano Raimundo al versículo del día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con la lectura del capítulo 14 del libro de Levítico y escrito está. Y habló el Señor a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra y del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Señor al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima de la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. Y de lo que queda del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quede del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante del Señor. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia,
y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuera pobre y no tuviera para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante del Señor. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante del Señor. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante del Señor. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante del Señor. Esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si pongo yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se ven manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecen más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspe. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga vuelve a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si parece haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es, derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y sacarán fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entre en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche, y el que duerma en aquella casa lavará sus vestidos, también el que coma en la casa lavará sus vestidos. Mas si entra el sacerdote y la examina y viera que la plaga no se ha extendido de la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuán es inmundo y cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Capítulo 15 del libro de Levítico, y escrito está:
Impurezas físicas. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: hablen a los hijos de Israel y díganles: cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acueste el que tuviera flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentara inmunda será, y cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se siente sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupe sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalga el que tuviera flujo será inmunda. Cualquiera que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche, y el que la lleve lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien toque el que tiene flujo, y no lava con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que toca el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se haya limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. El sacerdote le purificará de su flujo delante del Señor. Cuando el hombre tenga emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cae la emisión de semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yazca con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la toque será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acuesta mientras estuviera separado será inmundo, también todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Y cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo toque será inmundo hasta la noche. Si alguno duerme con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que duerma será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que duerma todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se siente será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que toque esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuera libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante del Señor del flujo de su impureza. Así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para que la padezca, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiera con mujer inmunda. Capítulo 16 del libro de Levítico, y escrito está: el día de la expiación. Habló el Señor a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino,
y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte sobre Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayera la suerte por el Señor, y lo ofrecerá en expiación. Mas si el macho cabrío, sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que... Y hará traer Aarón el becerro que era para su expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante del Señor y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por su pueblo. Y quemarán en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que haya llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los queme lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendrán por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligirán sus almas, y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes delante del Señor. Se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Día de reposo es para ustedes, y afligirán sus almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendrán como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel.
y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Bueno, déjenme la quito porque ya se desconchifló esto, ya. Estaría bueno que así como se hace la de las primicias, se haga también la de la expiación. A ver si es cierto, lo van a hacer los sacerdotes. Bueno, son muchísimas y muy difíciles leyes, para empezar. Hasta el sacerdote le tiene que entrar. Y como dice mi esposa, quisiéramos ver todos aquellos que piden la ofrenda de las primicias, pues a ver si se atreven a hacer la expiación, ¿no? Pero bueno, para ellos algunas leyes están bien, algunas leyes están mal, algunas leyes hacen, algunas leyes no hacen lo que quieren. Esa es la verdad, tergiversando todos estos versículos. Pero bueno, comenzamos con la lectura del Nuevo Testamento, Anita. Así es, vamos a continuar con Mateo. El día de hoy vamos a leer el capítulo 26 de Mateo, del versículo 51 al 75. Y vamos a ver el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, hasta aquí termina la lectura del día de hoy.
El día de mañana, Dios mediante, haremos más comentarios, sobre todo porque ya se nos acumularon los comentarios de la lectura pasada y los de esta lectura. Solo baste decir que bueno, siempre marca mucho, ¿verdad?, la traición que le hace uno de sus discípulos a Jesús. La manera de entregarlo pues es bastante fuerte, es bastante cruel. Dicen los estudiosos que esta manera de entregarlo, o el por qué fue el que daba el beso, era porque era el primer acusador formal de Jesús por sí, y era llamado a juicio. Ajá, entonces, en ese momento del beso, pues es la acusación formal contra nuestro Señor Jesús. Y después pues se arrepiente, ¿no? Ya no quiere seguir adelante con esta acusación formal. Pero pues ya todo estaba escrito. Ya estaba echado a andar. Entonces, pues hay que ver que aquí es una alta traición nuevamente. Y bueno, hay que analizar mucho esta parte y ver la aplicación de lo que hemos leído el día de hoy. Ajá, en nuestra vida, por supuesto. Y bueno, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque están aquí todavía leyendo la escritura para lograr esa aplicación de la que tanto hemos hablado. Y y bueno, que Dios haga la obra en nuestros corazones, y pues que todo lo que sea para su gloria sea hecho en nuestras vidas. Y pues bueno, en paz nos acostaremos porque y así mismo dormiremos porque solo en Jesús confiamos. Ajá, que descansen y Dios mediante, en el siguiente video seguiremos con la lectura. Hasta luego.